Se cumplen hoy, se recuerdan 34 años de aquella fecha que hasta ahora se recuerda por el grave atropello a los derechos humanos, el caso Barrios Altos. Carolina, tenemos en comunicación al doctor David Velasco Rondón, quien es encargado de este caso muy sensible que ha pasado 34 años, el caso de Barrios Altos. Doctor Velasco, buenos días, bienvenido a NP Radio. Estamos en comunicación con el abogado, el doctor David Velasco Rondón, del caso Barrios Altos. ¿Nos escucha, doctor? Buenos días. Adelante, por favor. Sí, buenos días, señor periodista. Decía buenos días a usted, buenos a su días. acompañante y a su audiencia. Muchas gracias. 34 años que han pasado. A estas alturas, los familiares de manera incansable han seguido buscando justicia y también desde las instancias supranacionales han exigido al Estado peruano que investigue y juzgue a los responsables. A estas alturas, y hoy, 34 años, ¿qué nos puede decir, por favor, doctor? Bueno, sí, nosotros recordamos que esto fue una tragedia, ¿no? Una ejecución extrajudicial de alrededor de 14 personas, entre ellos un niño de solo 8 años, con un tiro en la frente. Ya sabemos cómo ocurrieron los hechos. Fue el grupo Colina, ¿no? Que era un grupo al interior del ejército, digamos, irregular por la ilicitud en la que actuaba. Y desde luego, en el año 95-96, pocos años después de las ejecuciones, el fuero militar los cubrió, los protegió. Luego el presidente Fujimori les dio un indulto. Y al final, por la tesonera insistencia de la familia y los abogados, en su momento, organismo de derechos humanos, se logró reabrir el caso se llevó a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana sentenció al Estado peruano como responsable internacional en este tema, y bueno, se llevaron procesos judiciales desde el año 2010, si no mal lo recuerdo, ¿no? En el caso del Grupo Colina, en el año 2008, en el caso de Alberto Fujimori, y se establecieron condenas de alrededor de 25 años de pena privativa de libertad. Hasta ahora están pendientes todavía algunos casos de 2 personas que estuvieron involucrados en los hechos del Grupo Colina, aquí en el Fuero Nacional. Y en el Fuero Internacional están pendientes todavía el cumplimiento de algunos temas pendientes. Decía que estableció la sentencia como obligación del Estado a cumplirlas, ¿no? Doctor, ¿plenamente el Estado peruano se ha allanado a este hecho, a este caso en particular? ¿De manera tangible, de manera 100%, se puede decir? Bueno, procesalmente hablando, a nivel de la Corte Interamericana, el Estado contestó la demanda allanándose a los términos de la demanda. Y con el allanamiento del Estado peruano, la Corte Interamericana, sin perjuicio de ese allanamiento, estableció una sentencia señalando qué temas de la demanda habían sido probados a partir del allanamiento también, ¿no? Y del elemento de pruebas que se había presentado. Pero en la práctica, el Estado, si bien en ese momento se allanó y luego permitió que se emitiera una sentencia, en la práctica el Estado no se ha allanado porque constantemente viene incumpliendo los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por ejemplo que en su momento en vida Alberto Fujimori, el principal autor de estas matanzas, autor mediato, ¿no?, cumpliera con su condena real en un penal, ¿no? Y sin embargo el Estado peruano, amparándose en un tribunal constitucional adyecto a los requerimientos del Poder Ejecutivo y del Congreso que los eligió, digamos, ¿no?, estableció que la sentencia de la Corte Interamericana no tenía que cumplirse, que Alberto Fujimori podría salir, y de hecho salió, ¿no? El último año de su vida estuvo en libertad y luego falleció. Pero así como en este caso en concreto el Estado, a través de uno de sus órganos, el Tribunal Constitucional y el Congreso, evidenciaron una situación de desconocimiento del mandato de la Corte Interamericana, existen en otros temas que el Estado sigue incumpliendo, ¿no? Y doctor, ¿qué tal? Buenos días. Yo quisiera saber qué precedentes dejó este caso para otros procesos de violaciones de derechos humanos aquí en el Perú. Mire, aquí en Perú fue muy importante, ¿no? Porque por primera vez el caso Barrios Altos, el caso Cantuta y el caso de los secuestros de empresarios Dyer y el periodista Gorriti, que se juntaron en uno solo, generó un precedente de fundamental importancia. Nunca se había sentenciado a nadie por autoría mediata dentro de un contexto de organización criminal.
Y es de esta manera como luego se sentencia a la cúpula de Sendero Luminoso, por ejemplo, ¿no? A Abimael Guzmán. Es con esta sentencia, digamos, como precedente, como jurisprudencia, que se sentencia a otras personas en organizaciones criminales también, ¿no? Pero sobre todo generó un precedente de fundamental importancia a nivel de la región. El caso Barrios Altos versus Estado peruano generó, reitero, una jurisprudencia fundamental en los temas en los que la Corte Interamericana señaló enfáticamente y de manera expresa que están prohibidas los indultos, que están prohibidas las amnistías, que están prohibidas las prescripciones en los graves casos de violaciones de derechos humanos, en los casos en que se juzgan delitos de lesa humanidad. El caso Barrios Altos versus Estado peruano es estudiado a nivel internacional, a nivel mundial, por la connotación que estableció la sentencia y por la reivindicación que hace la justicia para establecer la verdad, para establecer justicia y una reparación integral, ¿no? Entonces, es muy conocida. Yo he estado en Colombia la semana pasada y conversaba con algunos expertos en la materia de otros países también, en una reunión de personas que conocían temas de derechos humanos, y ellos decían que efectivamente el caso Barrios Altos versus Estado peruano estableció una jurisprudencia de fundamental importancia en toda la región de la Organización de Estados Americanos. Y sin embargo, doctor, en agosto de este año, la señora Boluarte, cuando estaba en Palacio de Gobierno, promulgó la ley de amnistía. Recordemos, inclusive estaba el general, en ese momento, Juan Rivera Lazo, que lo recibió en Palacio de Gobierno, ¿recuerda usted? Sí, no solamente lo recibió, le dio la mano, lo abrazó, y está bien, ¿no? Como un gesto humanitario. Nadie le nega a nadie el sentido de la humanidad, ¿no? Pero ella era la presidenta de la República. ¿Qué estaba dando a entender con ese gesto político? Que era un héroe, y así lo llamó, héroes, ¿no? ¿Cómo van a ser héroes aquellas personas que matan a un niño de 8 años con un tiro en la frente? ¿Les parece que esos serían héroes? Le pregunto a la audiencia, ¿no? Usted, estoy seguro que hay una respuesta clarísima, que ellos no pueden ser héroes, son asesinos, y por eso fueron condenados por asesinato, ¿no? Felizmente, la Corte Interamericana hace unos días ha declarado que esta ley de amnistía es inaplicable en Perú totalmente por violar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como el año pasado declaró inaplicable la ley que establecía precisiones de aplicación de la prescripción, y por lo tanto ambas normas legales son normas que no tienen valor legal en el Perú, a decir de la Corte Interamericana, cuyos mandatos, cuyas sentencias el Estado peruano está obligado a cumplirlas, no porque hay una renuncia de soberanía, sino porque soberanamente se sometió al mandato de la Corte Interamericana. Nadie obligó al Estado peruano a someterse al mandato de la Corte Interamericana. El Estado peruano libre y soberanamente lo aceptó, y por lo tanto ahora no le queda más que cumplir, aunque no le guste. Exactamente, doctor. Y aquí surge esta pregunta, ¿no? Que, bueno, claramente no está saliendo como debería de ser. ¿Qué papel debería cumplir el Estado peruano entonces en la preservación de la memoria del caso Barrios Altos y de los tantos casos que claramente no está siendo preservada por esta creación de la ley APSI, y sabe Dios cuántas otras leyes estarán en la mesa también por crearse? Sí, desde luego, ¿no? El Estado peruano no solamente no está aportando para preservar la memoria importantísima de este caso, no por un tema de venganza, sino por un tema de no volver a cometer las mismas acciones gravísimas que se cometieron por estas personas, que luego fueron calificados de delitos gravísimos como el asesinato, ejecución extrajudicial en la práctica, ¿no es cierto? No solamente no está contribuyendo a la memoria, sino está intentando destruirla, ¿no? Establecen normas legales, por ejemplo, que permiten los embates contra este lugar simbólico, el ojo que llora, ¿no? Donde se establece una situación de memoria importante, no solamente para el caso Barrios Altos, sino para otros casos también, ¿no? Y establecen una serie de leyes como la ley de amnistía, que pretende que sean amnistiados, o sea, perdonados y olvidados sus delitos de todos aquellos asesinos, en este caso Barrios Altos y en otros casos graves de violaciones de derechos humanos que se dieron a lo largo de la violencia política entre el año 80 y 2000. Está creando la ley de prescripción, que pretende que prescriban todos los casos de graves violaciones de derechos humanos en este periodo, ¿no? Y así establece una serie de circunstancias. Ahora pretende, por ejemplo, que usted bien lo decía, señorita periodista, ¿no?, que otras leyes vendrán. Pretenden aprobar una ley que impida a los magistrados nacionales realizar un control de convencionalidad, realizar un control de constitucionalidad, ¿no es cierto? Porque además de la Corte Interamericana hay magistrados ya
que han declarado en determinados casos en específicos que esta ley de amnistía y la ley de prescripción no se aplica aun cuando no se ha pretendido aprobar esta ley para una aplicación y bajo amenaza de estas leyes, porque estas leyes dicen los jueces que no la apliquen serán denunciados por prevaricato, ¿no? Incluso leyes amenazantes, ¿no? Entonces vemos que el Estado peruano no solamente no tiene voluntad política para preservar la memoria, sino tiene una voluntad política para vulnerarla. Correcto, doctor. Ante esta demanda desde la instancia supranacional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha calificado de inaplicable esta ley de amnistía, el Estado, digamos, sigue esta indicación con respecto a ello o va a seguir de acuerdo a esta promulgación de esta ley? Bueno, ellos tendrían que contestarnos qué harían, ¿no? Pero por lo poco que están haciendo ya han manifestado que van a desconocer el mandato de la Corte Interamericana, que la Corte Interamericana no puede invadir, entre comillas, la soberanía del Estado peruano, porque en realidad no está invadiendo ninguna soberanía. El Estado peruano ha autorizado a la Corte a que juzgue sus casos y el Estado peruano se ha comprometido a respetar su sentencia. Pero el Estado peruano hasta el momento, por lo menos, ha manifestado que no la acataría. Entonces, definitivamente, y a su juicio, tanto el Estado peruano, el gobierno, el sistema judicial peruano no han aprendido nada desde este caso y los diversos casos que quizás todavía hay y no están siendo visibilizados. No se ha aprendido nada. No ha aprendido nada el Poder Ejecutivo, no ha aprendido nada el Congreso. Lo que más bien han aprendido es cómo vulnerar y cómo sacarle la vuelta a los casos sentenciados ya de violación de derechos humanos. Felizmente, señorita, felizmente se equivoca en el buen sentido de la palabra, el Poder Judicial no. El Poder Judicial casi unánimemente en los diferentes casos que ha tenido necesidad de pronunciarse en el caso de la prescripción, de la ley de prescripción o esta última ley de amnistía, ha señalado de manera expresa que estas normas no son aplicables. De manera valiente, aún bajo la amenaza de ser denunciados por prevaricato, estos magistrados se han mostrado firmes en la defensa de los derechos humanos en el país y han declarado inaplicables estas leyes. Doctor Velasco, actualmente ante este, digamos, caminar incansable, los familiares reclamando justicia, actualmente, ¿cuál es la principal demanda que tienen ellos ya a 34 años de esta situación que ocurrió aquí en la capital? Que el Estado peruano cumpla con todos los términos de la sentencia de la Corte Interamericana y que el Estado peruano termine de sentenciar, juzgar primero y sentenciar a los responsables de estos graves crímenes, porque la gran mayoría lo ha sido, pero aún todavía hay 2 en proceso judicial, en trámite, y hay 2 todavía que requieren ser sentenciados, ¿no? Entonces, requieren ser capturados para ser juzgados y sentenciados. Y los familiares exigen eso. No, como le digo, un ánimo de venganza, sino un ánimo de conocer la verdad, de que se les haga justicia y de que se les dé una reparación de carácter integral. Correcto, muy bien. Doctor Velasco Rondón, muchas gracias por su presencia, participación aquí en ANP Radio, recordando pues esta tragedia que es un terrible atropello de derechos humanos, el caso de Barrios Altos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. A ustedes, señor periodista, muchas gracias.